escuchar? Publicitario a mi negocio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos Bien. nuevamente en un espacio de conversación, tal como señalamos la semana pasada, en el que estuvimos conversando con diferentes representantes de las comunidades de la costa valdiviana para hablar sobre lo que significan las amenazas de las inmobiliarias, estas intervenciones que se están realizando en este territorio costero, en el que vecinos y vecinas han señalado una serie de preocupaciones respecto a lo que está pasando con el agua y el futuro de este recurso fundamental que da vida y que alimenta también, abastece a por lo menos 7.000 habitantes de esta zona, han señalado por lo menos del comité. Para poder seguir profundizando en esto y con el compromiso también que hemos señalado y también con la atención que ha tenido también esta temática en las últimas semanas, a partir de las denuncias también de los vecinos, es que hemos querido realizar esta segunda patita, este segundo conversatorio, esta vez de un corte más técnico, pero sin olvidar tampoco a vecinas y vecinos. Por eso hemos invitado a Daniela Ruiz, quien es secretaria del Consejo de Desarrollo de la Costa, pero también ingeniera en conservación de recursos naturales, a Federico Esparce, quien es abogado de la Fundación Protección, a Flavia Velázquez y también a Jorge Navarro, quienes son parte del equipo técnico del Comité de Agua Potable Rural de Niebla, y a Vladimir Riesco, quien es un abogado especializado en medio ambiente y derechos humanos. Muchas gracias por estar acá, por haberse dado el tiempo para conversar con nosotros. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Aquí saludo al público. Queremos agradecerles en primer lugar desde el equipo de Capsular.cl, que es un medio de comunicación independiente y que hemos tratado de visibilizar diferentes problemáticas de vecinas y vecinos, y en esta ocasión queremos hacerlos con ustedes. Para poder comenzar, me gustaría comentarles y empezar a analizar junto a ustedes, y con Flavia y Jorge en particular, para dar este primer puntapié, es ¿qué pasa con los ecosistemas de la costa de la comuna de Valdivia? Hemos visto desde hace muchos años diferentes intervenciones, aunque no tan visibilizadas como las que se están realizando ahora. Vemos a veces intervenciones forestales, hemos visto el 2016, y lo recordábamos la semana pasada, la de las salmoneras. Esta vez se trata también de las inmobiliarias, una serie de intervenciones que se están realizando desde Cutipay, en Los Molinos, en San Ignacio, en Loncoyen, e incluso en Pilolcura, en zonas que aparentemente son bastante vulnerables o que tienen una importancia, digámoslo así, para un ecosistema que es mucho más frágil
y fundamental para la vida que existe en esta zona y territorio. Para comenzar, ¿podrían comentarnos un poco cuál es la importancia de estas zonas, de estos ecosistemas, y qué análisis y visión tienen desde este equipo técnico del Comité de Agua Potable Rural de Niebla? Hola, bueno, para responder a tu pregunta, yo te planteaba inicialmente que la idea es como darle un esbozo de la génesis, de dónde partimos nosotros como equipo técnico de la PR. Estamos hablando que fue por allá octubre, septiembre del año 2019, cuando el directorio de la PR nos encargó hacer una evaluación del proyecto INVAR, que tenía que ver con la ampliación del sistema de abastecimiento de agua acá en Niebla. Ese proyecto fue encomendado por la Dirección de Obras Hidráulicas a la empresa INVAR, una empresa asesora privada, y nos planteaba, ¿cierto?, de que nosotros disponíamos, que estaban haciendo un proyecto para ampliar la cobertura de usuarios y con una proyección al año 2035 de 27 litros por segundo de agua. Bueno, nos encomendaron hacer una evaluación de dicho proyecto. O sea, darle una vuelta desde el punto de vista técnico y económico. Más que nada técnico. Bueno, y allí nos metimos con un grupo de socios del comité, en el cual nos contábamos, con Flavia, y a poco andar fuimos analizando que las variables que estaban considerando la empresa INVAR no estaban ajustadas a la realidad. Porque dado que hasta ese minuto, en el año 2019, el Comité de APR había encargado un estudio al doctor Nissen, que es del Instituto de Ciencia Agraria de la universidad, y a partir de las mediciones y aforos que hizo este señor en los esteros donde se capta el agua hoy día para Niebla y Los Molinos, solamente existía 20 litros por segundo. Entonces allí hubo una especie de sorpresa, ¿ya?, al constatar de que no disponíamos de esa agua que nos estaban proponiendo la gente de INVAR. A poco andar también nos dimos cuenta que INVAR nunca fue a hacer una medición, nunca fue a hacer un aforo. Por lo tanto, estaba proyectando un elefante blanco en términos prácticos. Bueno, seguimos investigando y nos dimos cuenta de que existía ya antecedentes de la fragilidad de los ecosistemas acá y de las cuencas hidrográficas. Así fuimos y dimos con un estudio que se llama Cuenca Innova, que fue un estudio encargado por la Corfo, por la DOH, a la Universidad Austral, un estudio que obviamente sobrepasó, yo digo, fácil 600 millones de pesos, 800 millones de pesos, me corrigen acá, fácil esa cantidad de dinero, y fue un estudio que se desarrolló durante 3 años. 5 años. 5 años. Ok. Aquí tengo mi disco, ¿verdad?, mi memoria, las precisiones. Y estamos hablando de que ellos hicieron mediciones en este periodo de 5 años y lograron determinar que la línea base, ¿ya?, era de 10 litros por segundo. Es decir, ya estamos hablando del año 2012. Ya el año 2011-2012, ya a esa edad se contaba con un mínimo crítico, ¿ya?, acá en Niebla Los Molinos. Entonces, diablos, nos preocupamos. El directorio se preocupó, ¿ya? Y empezamos a indagar más antecedentes sobre cómo habían desarrollado este diseño, cómo habían hecho este proyecto. El proyecto INVAR. Bueno, en términos simples, nosotros determinamos de que el proyecto INVAR no haya considerado el crecimiento poblacional en su justa medida, no haya considerado el crecimiento económico y productivo de la zona, porque no lo consideraba, no haya considerado el poblamiento de las zonas altas, ni la irrupción de inmobiliarias o condominios
Y el cambio climático. Tampoco considero el cambio climático, porque es un factor súper importante, digamos. En la evaluación que nosotros logramos hacer, hay estadísticas que vienen del año 2010 en adelante, donde se demuestra, por ejemplo, el último año, la última estadística de la estación Yancahue nos dice que el año 2018-2019 hubo un déficit de precipitaciones de alrededor de un 19% con respecto al año anterior. Ya teníamos menores caudales, ya veníamos sufriendo una disminución de la pluviometría. Entonces estamos ante un escenario que no podemos obviar. Obviamente es grave. Lamentablemente no ha habido una difusión, no ha habido una comunicación, no ha habido una sensibilización, no sé, hasta el día de hoy, donde se ha reunido esta información que ha sido inédito, porque estamos hablando de que esta acción, tanto directiva como social o de socio, digamos, de la PR, solamente se gestó a partir del año 2019, a fines del año 2019. Entonces, desde allí ha habido un avance y se ha podido reunir esta información. Bueno, de allí parte esta preocupación del comité, esta preocupación nuestra también, de poder aportar los elementos objetivos que den cuenta y que digan, oigan, aquí hay un problema muy grave. Aquí hay un problema que lo ratifican las cifras, los datos, una información científica que está acumulada. Pero como está acumulada en la universidad y en la biblioteca de la universidad, no sale de ahí. ¿Ya? Y eso es lo más grave. Al día de hoy, por ejemplo, estamos pidiendo el informe de Cuenca Innova para poder obtener los mejores detalles de ese informe, y los profesores encargados de ese proyecto se pelotean entre ellos. Que uno se lo pasa al otro, que el otro es el encargado de este, y no hemos logrado tener en nuestras manos la información, porque es clave esa de la línea base de agua, de los 10 litros por segundo. Bueno, nosotros también en ese plano mantenemos una crítica, ¿ya?, en torno a cómo INVAR, mandatado por la DOH, aprobaron ese informe, lo autorizaron, le pagaron 45 millones de pesos para ese informe. Un informe que adolece de la más mínima rigurosidad técnica. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo lo hacen? Por lo tanto, es una copy-paste de cualquier otro proyecto, de cualquier otro proyecto de mejoramiento o ampliación de red en cualquier parte de este país. No hay ningún estudio del sitio en el cual se está desarrollando esta iniciativa. Bueno, a partir de eso, después irrumpe la inmobiliaria y nosotros debemos también plantearnos y hacer un análisis de esa acción. Y esa acción fue sumamente clara y precisa. El estar arriba, la inmobiliaria, en la zona alta de Cutipay, están en la frontera de los nacimientos de nuestro estero, a 100, 150 metros arriba del nacimiento. Hoy día, por ejemplo, la inmobiliaria de Curiñanco, que si uno va desde el cruce por la carretera, está a mano izquierda. Pero hoy día sabemos, perdón, a mano derecha, pero hoy día sabemos que Corbalán, que es un dueño de una gran extensión de allí, le vendió hacia la mano izquierda. Y a mano izquierda está el nacimiento del principal estero donde se abastece los molinos. Es decir, va a llegar a 100 metros abajo, cercano. ¿Ya? Y es claro, si uno dice, y fue uno de los análisis que hicimos, si uno dice, tengo dos parcelaciones, 35 parcelas cada una, la primera, y 50 la otra, estamos hablando de 85 parcelas. Estamos hablando de 85 pozos profundos. Estamos hablando de que cada pozo mínimo están pidiendo 0,2 litros por segundo. Estamos hablando de que son 26 litros por segundo en total como suma. 26 litros que supera el actual caudal. Como les comenté, 20 litros por segundo, que es lo que tenemos hoy día, mediciones en febrero, enero-febrero, a 26 litros que potencialmente pueden sacar arriba. Entonces es grave. Nosotros lo vemos como de un corte muy grave, muy delicado. Por ahí. Perfecto. Flavia, me gustaría igual que complementaras un poco a Jorge desde tu perspectiva. Ya, mira, ¿me puedes...? ¿Compartir pantalla? Por favor. Perfecto. Ahí vamos a compartir pantalla. Dame un segundo. Y ahí está. Me parece que ahí está para que puedas compartirnos pantalla.
Les recuerdo a quienes nos están viendo que estamos en capsular.cl en esta segunda patita, conversatorio respecto a las amenazas en la costa valdiviana, y estamos hablando, en este momento está interviniendo el equipo técnico del Comité de Agua Potable Rural de Niebla. Acaba de intervenir Jorge, ahora lo va a hacer Flavia, que nos va a mostrar una serie de láminas para seguir señalando las problemáticas que existen en la zona. Flavia. No sé, puse compartir pantalla, pero no sé si están viendo la imagen. Estamos viendo. Sí, bueno, les muestro que ese es un pedazo de la carta geológica elaborada por el CERNAGEOMIN, ¿ya? El Servicio Nacional de Geología y Minería. En base a esta carta geológica, nosotros nos basamos para hacer el estudio técnico a raíz del impacto que se va a producir y se puede producir, ¿no es cierto?, con el emplazamiento de estas inmobiliarias a lo largo de la cordillera de la costa. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos niebla, ¿no es cierto?, en la parte baja, y llegamos hasta acá arriba, que es, ¿cómo se llama ese? Pilolcura, Pililín, ¿ya? ¿Se ubican más o menos? No lo puedo agrandar más. Ahí, qué sé yo, ahí estamos con Pililín, ¿ya? Entonces estamos hablando a lo largo de la cordillera de la costa de nuestra área. Bueno, toda la zona gris que ustedes ven, toda esta zona gris son las rocas metamórficas del Paleozoico hasta el Triásico, ¿ya? Es el duro que tenemos nosotros en la cordillera de la costa. Sobre estas rocas paleozoicas metamórficas está el suelo, que en esta zona, en toda esta zona, el suelo es muy delgado. No tenemos un suelo formado grueso, ¿ya? Y entonces nuestras cuencas hidrográficas están, como quien dice, sobre esta roca metamórfica, y esta roca metamórfica está fracturada por el peso de la misma capa de los sedimentos, por los movimientos tectónicos, ¿no es cierto? Y en ese fracturamiento es donde se almacena el agua. ¿Cómo puedo hacer para ver para compartir otra pantalla? Share screen. Acá. Uy. Share. Esta es parte, lo están viendo, esta es parte del estudio técnico que nosotros hicimos, ya para decir cuál es el impacto de si se saca el agua. Acá hay un ejemplo, acá es como un ejemplo, un dibujo de un ejemplo ejemplificado. Ya, tenemos, lo gris sería la roca metamórfica, ¿no es cierto? Sobre el gris estaría el suelo, donde están las cuencas con su vegetación, pero este suelo es delgado. En estas fracturas, que son las en rojo, y con la parte azul, es donde el agua de lluvia se infiltra, ¿no es cierto? Y esta agua se deposita en estas fracturas, y de ahí es donde pasan los esteros. Si se llega a sacar el agua subterránea por estas fracturas, nos vamos a quedar sin agua en los esteros. ¿Vale? Es como acá sería como el ejemplo, ¿no? Tenemos la roca fracturada, que infiltra el agua y por ahí. La situación de los acuíferos en roca fracturada es bien compleja. Son estudios bien complejos. De hecho, el CERNAGEOMIN, ellos mismos proponen en la carta hidrológica que para poder cuantificar la cantidad de agua que estos acuíferos pueden entregar a la larga, se necesitan estudios hidráulicos más sofisticados, ¿ya? Si bien es cierto, se saca el agua, pero de hecho me comentaban de que a la altura de Camino Curiñanco, por la parte interior, el mismo CERNAGEOMIN
vino a hacer la evaluación de un pozo profundo que estaban haciendo en otras inmobiliarias para el lado, en realidad, Camino Curiñanco, y resulta que al poco tiempo se quedaron sin agua. Se secó el acuífero, porque es poca la reserva que pueden almacenar, ¿ya? Ahora, esas reservas de agua de estos acuíferos son las recargas de los esteros. En las épocas de no lluvia, los esteros se recargan con esta agua de estos acuíferos. La cordillera de la costa en esta zona es muy pequeña, es muy corta, ¿no es cierto? Llueve, el agua cae sobre la superficie y en el corto tiempo llega al mar. Entonces, y las cuencas hidrográficas, que es donde se tiene que almacenar esta agua que cae gracias al suelo, gracias al bosque, un buen bosque, ¿no es cierto? El tiempo es poco por la distancia que tenemos. Entonces, considerando de que nuestras cuencas hidrográficas están maltratadas, tenemos demasiadas empresas forestales, hay un mal uso del suelo, qué sé yo, entonces esta esponja que tiene la cuenca hidrográfica para poder captar el agüita de lluvia que llega, no está muy buena. Entonces el agua escurre, se pierde, ¿no es cierto? Y cada vez los acuíferos van teniendo menos cantidad de agua. Entonces cada vez, y a eso súmenle que con el impacto del cambio climático, cada vez las lluvias son menos, por lo tanto cada vez vamos teniendo menos agua. Lo otro es que la contaminación es muy compleja para las rocas fracturadas. Es muy compleja porque no es lo mismo si nosotros nos encontramos en un acuífero con rocas sedimentarias, donde tenemos arenas, por ejemplo, y está compuesto de otros minerales, cuando caen contaminantes, ellos hacen reacción con estas arenas, entonces a veces como que se amortigua un poco la contaminación. En estas rocas metamórficas no pasa eso. Las fracturas, el agua contaminada va a llegar y llega a los esteros. Entonces, si estamos hablando de que en la parte alta van a construir estos asentamientos humanos, nos van a contaminar todo hacia abajo. La contaminación va a ser muy grave. Lo otro que está ocurriendo ahora es que a raíz de que hicieron toda esta denudación del suelo para empezar a construir, al disminuir esta cantidad de suelo que ellos sacan, quedó una superficie muy grande, muy expuesta, como un suelo muy delgado. Entonces el agua de lluvia, ahora en estos momentos, como llueve, se infiltra muy rápido, pero no alcanza a infiltrarse porque es muy poco suelo, y el agua empieza a bajar por la ladera y se empieza a meter, ¿no es cierto?, en el suelo que nosotros tenemos. Imagínense que yo tengo la cosa es que yo tengo esta roca metamórfica que es impermeable, encima tengo el suelo, ¿no es cierto?, que es permeable, pero como esto es impermeable, el agua de lluvia forma como una película entre la roca y el suelo, y al formar esa película, ¿qué es lo que va a pasar? Que el suelo se me va, vienen los derrumbes en masa, y eso, los deslizamientos en masa, y eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, por ejemplo, nos han estado llegando videos a raíz de todo este impacto que hacen las inmobiliarias para poder limpiar los terrenos, ¿no es cierto? Una, que lo poco y nada que quedaba de bosque nativo, alteraron los cursos de agua, dónde están los nacientes de los esteros, entonces ahora el agua trata de buscar su vía, ¿no es cierto?, para salir. Y la gente está teniendo agua en las casas, empezaron ya los deslizamientos en masa ahora camino a niebla, producto de esta deforestación en el alto de la cordillera de la costa. O sea, el problema es grave. Sí. El problema es súper grave porque toda esta roca metamórfica la tenemos a lo largo de toda la cordillera, se están emplazando todas las inmobiliarias, no hay estudios concretos de la cantidad de agua que pueden almacenar estos acuíferos. Entonces, dentro de las demandas que nosotros presentamos con Vladimir Riasco, ¿no es cierto?, el APR, tanto a la Superintendencia del Medio Ambiente como a la DGA, es que se declara una zona de restricción
para la captación de agua subterránea. Además, bueno, Vladimir, yo me imagino que les va a explicar, porque la ley la ley para los derechos de agua, por ejemplo, en relación a las aguas subterráneas, no se puede aplicar aquí. Es muy vago, es muy básico, no se puede aplicar para acuíferos en roca fracturada. No se puede aplicar aquí. ¿Entiendes? Entonces, se necesitan estudios, mucho más estudios para que realmente se autorice o no la extracción de agua subterránea. Les quiero recordar a las personas que nos están viendo que estamos en Capsular.cl en un conversatorio respecto a las amenazas de los ecosistemas de la costa valdiviana. Acaban de exponer el equipo técnico del Comité de Agua Potable Rural de Niebla, Jorge y Flavia, que nos han hecho una introducción muy interesante, muy importante sobre lo que está ocurriendo en estas cuencas hidrográficas de la costa valdiviana. Se ven fotografías respecto a deslizamientos, a agua escurriendo, a barro, a lodo de los vecinos, y qué importante es esta explicación que realizan ustedes. Tú dabas también la palabra también a Vladimir, porque tiene mucha relación al trabajo que él está realizando, así que Vladimir, te dejo la palabra a ti para que nos puedas comentar un poco qué estaba señalando Flavia a propósito de todo lo que han dicho. Bueno, efectivamente, los comités de agua potable rural de la costa han interpuesto diversas denuncias en contra de estas inmobiliarias ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Se está actuando en dos líneas. Por un lado, solicitando que la Superintendencia del Medio Ambiente intervenga, conociendo estas denuncias, a partir del hecho de que estos proyectos son proyectos que se encuentran reconocidos por la ley como aquellos proyectos que deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya que mira, te voy a leer el texto expreso de la ley para que quede claro. La ley 19.300, la ley de base del medio ambiente, en el artículo 10 enumera una serie de tipos de proyectos que deben someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental porque son graves o grandes o peligrosos. Bueno, dentro de estos proyectos, en la letra H, se encuentran los proyectos inmobiliarios e industriales. Y específicamente los proyectos inmobiliarios, luego el artículo 3 del reglamento, Decreto Supremo 40 del año 2013, que es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, los detalla, nos da más precisión y nos indica que aquellos proyectos, ¿cuáles son los proyectos que deben ingresar al sistema? En caso de los proyectos inmobiliarios. Con la letra H, el artículo 3, H11, dice aquellos proyectos inmobiliarios que se emplacen en áreas de extensión urbana o rurales. Específicamente, acá estos se encuentran todos en el área rural porque se encuentran fuera del límite urbano de la comuna de Valdivia, porque esto está dentro de la comuna de Valdivia. Y por otro lado dice que además que requieran, y estando en el área rural, y que requieran, ahí es cumulativo, y que requieran sistemas propios de producción o distribución de agua potable. Ahora, si ellos no van a sacar agua del agua potable rural de Niebla, sino que ellos van a sacar directamente su agua a través de pozos profundos que están cavando, se incurren en la hipótesis de la H11. Y luego en la H13 también se indica otra opción para que ingrese al sistema, de proyectos inmobiliarios que se emplacen en una superficie igual o superior a 7 hectáreas, ¿ya? O consulten construcción de 300 viviendas o más. Bueno, en este caso puntual, los loteos, cada uno de los loteos son de alrededor de 20 hectáreas, ¿ya? O sea, superan ese límite y por tanto hay dos hipótesis para ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque el sistema de evaluación de impacto ambiental como procedimiento administrativo es un instrumento de gestión que justamente persigue que antes de aprobar un proyecto peligroso, amenazante o de mucha envergadura, se tomen en cuenta todas las variables que puedan afectar tanto a los vecinos o a los ecosistemas del sector. Entre esos, el acceso al agua. El peligro de remociones en masa. Hay dos amenazas concretas que derivan de estos proyectos. Una, el agotamiento de la débil napa freática que se encuentra entre las piedras lajas, que son los esquistos micáceos, o la roca metamórfica de la que hablaba Flavia, y por otro lado, la destrucción de la cobertura vegetal que ayuda a este proceso de captación de agua lluvia. Ojo que el agua del cual se alimentan todas las localidades costeras, que son alrededor de 7.000 personas, es agua de origen pluvial, o sea, solo es el agua que viene de la lluvia. Ya aquí no tenemos acceso directo a los glaciares de la cordillera. Entonces, por lo mismo, si tú eliminas la cobertura vegetal, como ya se ha ido haciendo a través de la historia, pero ahora se acelera a través de estos grandes proyectos, vas a terminar afectando la calidad del agua, provocando turbidez, la cantidad de agua, porque se va a acumular menos agua, y por otro lado también porque el resto del agua va a escurrir, y por otro lado vas a provocar la amenaza de derrumbe. Ejemplos de derrumbe o remociones en masa, justamente en las canteras
y hace años que hay un derrumbe que se viene desarrollando con el tiempo, cada cierto tiempo corta el camino niebla cerca del muelle de los pescadores, del sindicato de pescadores. Bueno, eso es la remoción en masa, y eso se va a ver acelerado por estos proyectos. ¿Cómo se puede evitar eso? Bueno, sometiendo el proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, porque ahí los servicios públicos sectoriales como Serna-Geomin, Dirección General de Agua, o en este caso la Serna-Geomin, DGA, el propio municipio, el gobierno regional, y también en este caso puntual la CONADI y otros, van a poder hacer observaciones al proyecto y consultar cómo resuelven estos problemas. Y bueno, ellos van a tener que responder, y si no hay respuesta adecuada, recomendarán el rechazo del proyecto y el proyecto no se podrá ejecutar. Pero esto se debía hacer antes de comenzar a construir, o sea, antes de empezar a habilitar suelo. Ya cuando hay intervención en terreno, ya el proyecto se está ejecutando, y si se está ejecutando sin resolución de calificación ambiental, que lo que ocurre en la especie, hay una infracción a la ley 19.300, y por tanto la superintendencia debiera sancionar. Nosotros solicitamos que se paralicen las faenas, ¿ya? Hasta ahora no se nos ha respondido, porque el procedimiento es bastante lento, pero nos informaron sí que se está tramitando, ¿ya? Vamos a volver a reiterar esa solicitud, vamos a reiterar la solicitud en base a nuevos antecedentes, ya que, según se nos ha informado, esta actividad que sigue, hay más remociones en masa, hay una fuerte intervención, y que se ha agudizado con las precipitaciones del último mes. Entonces, eso lo vamos a volver a solicitar. Ahora, eso en cuanto a la superintendencia. En cuanto a la DGA, ahí hay otra cosa, porque específicamente la Dirección General de Agua, el Código de Aguas no distingue sobre el carácter del agua subterránea. A todas le aplica el régimen de derecho a aprovechamiento de agua subterránea indicado en el Código. Sin embargo, respecto al agua subterránea, la DGA puede declarar zonas de restricción, zonas de restricción o de prohibición para extraer agua subterránea, cuando estos acuíferos no permitan satisfacer las demandas de todos los usuarios que hay en el sector. Acá los comités de agua potable rural tienen derechos de aprovechamiento constituidos ya. Entonces, de lo que se nos informaba en los panelistas anteriores, claramente la cantidad de agua promedio no permite dar abasto al requerimiento que va a existir. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Declarando la zona como una zona de restricción. Y para declararla como zona de restricción, un procedimiento administrativo que ya se abrió, y ahí tendrá que la DGA solicitar informes de diferentes servicios públicos y resolverlo. Ahora, cuando eso ocurra, estos acuíferos van a quedar en un régimen de comunidad de aguas. ¿Entre quiénes? Todos los que tienen derecho a aprovechamiento hoy día, y los que quieran pedir no derecho a aprovechamiento no les van a dar. Eso en cuanto a lo que estamos haciendo. Ahora, la solución definitiva de esto a largo plazo, para ir a lo más propositivo, es un proceso acelerado de reforestación, al menos de todas las cuencas hídricas que hay en la zona, tanto por que estén en manos de empresas forestales como de particulares, y el impedir este tipo de proyectos. Estos proyectos no se pueden ejecutar en la zona, porque si se ejecutan van a alterar el precario equilibrio que hoy día existe. Así que por ahí va la cosa. Claro. Para quienes se están conectando acá, estamos en Capsular.cl, en el segundo conversatorio sobre las amenazas que están en la costa valdiviana y que preocupan a vecinas y vecinos y que tienen relación a este posible déficit de agua y a las amenazas de este elemento. Estamos con Daniela Ruiz, quien es secretaria del Consejo de Desarrollo de la Costa y también ingeniera en en conservación de recursos naturales. Dani, cuéntanos un poco cómo has visto también este conversatorio y también las amenazas de las que nos estamos refiriendo. Bueno, estoy muy, muy de acuerdo con las palabras anteriores. En realidad, esta lista del problema del agua tiene múltiples canales por los cuales podemos ir tratando de solucionarlo y de explicarlo evidentemente. Y sumar un poco a lo técnico que expresaba Flavio y Jorge. Hoy día en la región de los ríos también tenemos un proceso de erosión súper grave, producto de nuestras diversas actividades económicas extractivistas, como lo son, por ejemplo, la explotación forestal o la misma agricultura. Entonces, la costa valdiviana no está exenta de este problema. De hecho, si vamos a ver un mapa de erosión de la región de los ríos, que si bien fue hecha el año 2010, sin embargo nos muestra que hoy día ese proceso puede que sea aún más grave. Muestra que esta zona está sometida a un proceso de erosión entre muy severa a severa, y en zonas que están un poquito más protegidas, moderada. Entonces las remociones en masa de hoy día seguramente vienen a acelerar un poco más este proceso. Nuestra zona igual está hoy día fuertemente amenazada por la contaminación de las aguas, porque
todos nos preocupamos de que queremos beber agua, ¿cierto? Y lo usamos en distintas cosas de la vida como cosas muy elementales y otras no tanto, ¿cierto? Pero hoy día la comunidad de la costa en general y sus APRs no están preocupados de la contaminación de estas mismas aguas, en el sentido de que hoy día ninguno de los APRs del sector y muy poca gente de la zona también tiene efectivamente tratamiento de las aguas servidas, de las aguas que ya hemos usado en el fondo. Entonces, además de tener lo que Flavia explicaba muy bien de estos acuíferos que están en este tipo de roca especial y que no sabemos exactamente qué cantidad de agua hay y este régimen pluvial, es decir, que los esteros o los ríos de la zona se alimentan solamente de agua. Además, nosotros mismos estamos contaminando estas aguas y los procesos industriales que ocurren en el territorio también. Entonces, considero yo que estamos en una situación mucho más grave que el mero hecho de que tengamos hoy día la actividad de la inmobiliaria propiamente tal o de las forestales. Tenemos más amenazas que esas, digamos, sin obviar obviamente lo que está pasando con las inmobiliarias y con el sector forestal. En ese sentido, considero yo que es urgente que las organizaciones y los APRs, que son quienes administran el agua, hoy día comiencen a trabajar en un manejo integral de cuenca, y en ese sentido Vladimir tiene mucha razón. Tenemos que ponernos a restaurar las cuencas de manera urgente, comenzar a tratar nuestras aguas, y de hecho el cambio legal que ocurrió el año 2018 con una ley que aún no está en sus reglamentos y no está en aplicación, pero ese cambio legal obliga a los APRs a tomar como responsabilidad también el tratamiento de las aguas. Entonces, todos sabemos que en Niebla y Los Molinos hay un proyecto que la Subdere ha estado desarrollando hace bastante tiempo, donde quieren poner una empresa sanitaria, digamos, que trate las aguas servidas, pero sin embargo económicamente no se ha llevado a cabo porque son montos demasiado altos para la zona. Sin embargo, nosotros no nos hemos puesto a discutir como habitantes del territorio si ese es el único mecanismo que tenemos para resolver la contaminación de las aguas o hay otros, que incluso a menor escala, pensándolo más comunitariamente y en el sector más rural, eso podría ser mucho más viable porque tener una planta de tratamiento económicamente no tiene factibilidad y desde el punto de vista técnico tampoco, porque son extensas áreas donde gastaríamos mucha energía para movilizar el agua y tratarla. Bueno, la otra cosa preocupante en la zona es que el cambio de uso de suelo o el uso de suelo que le estamos dando al territorio tiene que ver mayoritariamente con plantaciones forestales. Si nos vamos a la cuenca de Cutipay, por ejemplo, la sector alto, hay extensas plantaciones de eucalipto. Si nos venimos más para la zona camino a Pirolcura, por la ruta T340, también hay grandes plantaciones. Si uno se va por Niebla y mira la Isla del Rey, ¿cierto? Que tal vez no es parte de nuestro territorio que estamos hablando hoy día, pero estamos inmersos en una red de plantaciones, y el poco bosque nativo que queda también está siendo degradado por actividades, algunas de gran envergadura como las inmobiliarias, u otras de menor escala como personas que utilizan el bosque para sacar leña, etc. Y una presión que yo considero que tampoco la hemos tenido muy a la vista es el tema de la expansión urbana. Hoy día el municipio de Valdivia tiene catalogado como la zona costera como un área urbana. Sin embargo, hay zonas que están con restricción, pero las personas siguen construyendo en esos lugares, y hoy día son los lugares donde efectivamente hay remoción en masa. Entonces hoy día el municipio y el MIMBU tienen un débil accionar en lo que es el ordenamiento del territorio. Efectivamente necesitamos hoy día normar esto y decir: estas áreas son prioritarias de cuidado, de conservación, estas áreas son de peligro, es decir, si la gente construye acá se puede morir por un tema de algún desastre natural, y eso en la zona costera no está ocurriendo. Las cuencas no están protegidas, las actividades económicas llegan hasta los mismos esteros, entonces
por parte de estos instrumentos que de gestión territorial, como es un PRC, un Plan Regulador Comunal, no norma este tipo de cosas. Y la zonificación de borde costero, de alguna manera lo hace, pero no es un instrumento que tenga como la legalidad para actuar. Entonces, lo que a mí me preocupa hoy día es que nuestro plan regulador esté desactualizado, lleve más de 10 años en proceso, y que lo único que está ocurriendo es que se hagan pequeños parches. En la ciudad de Valdivia hay varios movimientos producto de esto porque hay humedales que están siendo amenazados, pero en la zona costera también pasa eso, que no se está limitando la expansión urbana o las actividades económicas con la potencialidad que tiene efectivamente el territorio. Y otra cosa que me parece preocupante es que, si bien están ocurriendo estas actividades económicas en la zona, el Ministerio del Medio Ambiente tiene un instrumento que se llama Sitio Prioritario de Conservación, y de hecho gran parte de este territorio costero, Pilolcura, la zona de Curiñanco, la misma zona de Los Pellines o la cuenca del Cutipay, están dentro de un área de conservación y que se llama Sitio Prioritario Curiñanco. Sin embargo, cuando se entregan estos permisos de parte de CONAF o de la DGA o del SAC para hacer modificaciones, no se están tomando en cuenta que esto es un sitio prioritario y que requiere de una evaluación mucho más exhaustiva de los impactos que podrían tener estas actividades económicas dentro de ese territorio. Entonces creo que hay un instrumento del cual nosotros podemos como usar para defender más este territorio. Y bueno, mirando así como a modo de uso de suelo, de cómo se dan las cosas en la costa, hoy día lamentablemente tenemos áreas de conservación muy pequeñas, restringidas, y están normalmente en manos de personas privadas que hasta el momento tienen el deseo de conservar. No sé, está la reserva de Pilolcura, está la área protegida de Curiñanco, hay una reserva que se llama Altos de Cutipay, etc. Y parte de la costa también agarra algún pedacito del Santuario de la Naturaleza Carlos Advanter. Pero no son grandes zonas las que están siendo protegidas, y como decía Flavia y Vladimir, hoy día la calidad de las aguas o el tiempo que las aguas pueden efectivamente estar en los esteros depende de la calidad de los bosques que tengamos. Si hoy día tenemos un bosque renoval o alguna plantación, el tiempo que va a estar el agua en nuestra cuenca es muy poco, y la calidad va a ser mucho menor a que si tenemos un bosque adulto que tiene distintos estratos y que va filtrando el agüita, es como un colchoncito que nos va entregando agua, ¿cierto?, a lo largo del tiempo. Si eso no existe, la calidad y la cantidad de agua se ve afectada. Entonces, la invitación también es que vayamos pensando en ese tipo de cosas, de cómo vamos conservando nuestras cuencas en términos ecológicos también, no solo pensando en que nos van a provisionar agua, porque para que eso pase tienen que ocurrir varios elementos ecosistémicos previamente. Y bueno, la última preocupación que tengo yo como desde el aspecto técnico, pero también desde el aspecto organizacional, es que hoy día los APRs deben comenzar a hacer un trabajo más a largo plazo, y cuando uno mira los derechos de agua que están constituidos dentro de la zona costera, la mayoría están en manos de privados y no en manos de organizaciones o comunidades indígenas o comités de agua potable rural. Entonces, creo yo que estratégicamente hoy día nosotros como territorio tenemos que empezar a cuidar esas aguas solicitándolas, no a manos de privados, porque uno no sabe los cambios que esos privados pueden tener en el tiempo, pero sí en manos de organizaciones que puedan administrar esta agua y que sean responsables. O sea, está bien, yo puedo sacar 10 litros por segundo de una cuenca, pero ¿qué estoy yo haciendo para retribuir esos 10 litros por segundo que estoy sacando de esa cuenca? O sea, la estoy restaurando, estoy trabajando, estoy haciendo conciencia con mis vecinos de la importancia de que esa cuenca exista, estoy trabajando con los distintos dueños de esos terrenos. Ese tipo de acciones es importante que los APRs lo comiencen a pensar, y las organizaciones del territorio también, porque
Hoy día el mercado del agua en Chile existe, hay más de 20.000 transacciones que ocurren o que han ocurrido del orden de 4,8 millones de dólares. O sea, el mercado del agua existe y somos el único país en el mundo que tiene el agua privatizada, ¿cierto? El 81% de los derechos de agua no consultivo los tiene Endesa, o sea, una sola empresa, y las empresas sanitarias hoy día que trabajan con nuestras aguas, el 99% son transnacionales. Y en el caso del agua consultiva, el 84% también está en manos de privados y la mayoría son extranjeros. Entonces, si nosotros no tenemos una gobernanza local de apoderarnos de nuestros recursos, no en el sentido de que son cosas, sino que para defenderlos de gente de fuera o de actividades que vienen de foráneas, necesitamos partir por ahí, como poder realmente administrar esto. Lamentablemente el agua es parte de la propiedad privada en Chile, pero hay que usar en el fondo los instrumentos que hoy día tenemos para asegurar la vida de las futuras poblaciones. Y por último, la última inquietud que yo he estado observando en este último tiempo es que en la zona también hay una latente amenaza que tiene que ver con la minería. Hoy hay varias solicitudes en el Cernagiomín de concesiones mineras. Entonces, mi pregunta es, ¿será esa la próxima actividad económica que viene a amenazar nuestros esteros, nuestros bosques y a nuestra gente? Entonces, el llamado es a que estemos alerta, que estemos organizados. Celebro mucho que hoy día hayan tantas organizaciones a través de Moda Costa o a través de las acciones que hace la PR o el mismo Consejo de Desarrollo de la Costa, que esté mucha gente interesada y que quiera organizarse, porque es lo que más necesitamos de cara a tantas amenazas que estamos teniendo en este minuto. Eso, Nicolás, por ahora. Gracias. Gracias. Acaba de intervenir Daniela Ruiz, quien es parte del Consejo de Desarrollo de la Costa y también ingeniera en conservación en recursos naturales, y nos señalaba fundamentalmente en este conversatorio el protagonismo también de las comunidades en esta defensa por el agua. Mencionaste Moda Costa, estuvimos la semana pasada con Moda Costa y volvemos a reiterar, a propósito de los comentarios que tenemos en Facebook, quienes estén interesados en Moda Costa, quienes estén en la costa, puedan hacerse parte o informarse mediante el Facebook de Moda Costa, movimiento de defensa del agua en esta parte del territorio valdiviano. Quiero invitar por último a Federico Esparza, quien es abogado de Fundación Protección, quien ha estado trabajando bien de cerca con las comunidades y dirigentes también de este territorio, y quien ha estado también observando el aterrizaje de estos proyectos inmobiliarios, y a ver si nos puedes contar también y complementar a estas intervenciones que hayan realizado los chicos y chicas. Hola, Federico. Sí, muchas gracias, Nico, por habernos invitado. Como bien dices, yo pertenezco a la Fundación Protección. Luego de haber escuchado tan buenas intervenciones, como que da un poco de susto ser el último en hablar después de escucharlos a todos. Me dejaron la vara alta. Vamos a partir diciendo que me dejaron la vara alta. Partamos por decir que en el fondo ya lo han mencionado en todo caso, que en estas situaciones particulares en las que estamos, se ha visto reflejado algo sumamente importante, y es la organización, que de hecho Daniela lo termina diciendo eso, la organización de la comunidad. La organización de la comunidad es fundamental. Es fundamental para justamente poder identificar estos focos de problemas. Revisando los comentarios en la transmisión, hacen notar un punto respecto de la Ley de Urbanismo y Construcciones, en el artículo 55 de la Ley de Urbanismo y Construcciones, que no se los voy a leer simplemente porque es muy fome y el lenguaje jurídico es fome. Por algo solamente nos entendemos entre nosotros. Pero podemos decir en simple que ese artículo lo que dice es que cuando hay subdivisiones de terrenos rurales, que se mantenga su destino para un fin rústico, o sea, que para fines agrícolas, ganaderos,
En ese sentido, no para fines habitacionales, no para fines turísticos, eso es lo primero. Entonces, aquí tenemos que vernos en estos casos particulares que si se cumple o no se cumple con esto. Ya partimos con una cuestión, hay norma expresa. Vladimir lo señala también en otro punto, que este tipo de intervenciones económicas deberían ingresar en el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque hay norma expresa. O sea, lo dicen las leyes, lo dicen los reglamentos. Sin embargo, se intenta, digamos, bypassear, por decirlo de alguna forma, la aplicación de la norma. ¿Qué implica esta actitud tan propia del modelo económico en el que nos vemos envueltos? Implica, aunque no lo crean, y esta es por la función que me envió la Fundación Protección, implica una afectación completa, directa e indirecta de los derechos humanos más básicos de las personas. El acceso al agua, el medio ambiente. Si bien es cierto, no tenemos un instrumento internacional que nos diga todas las personas tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente, pero nos dice que tenemos derecho a la vida, que tenemos derecho a la salud como base fundamental de nuestro actuar, de nuestro devenir en la vida en sociedad, en los estados, en los países. Pero si no tenemos agua, si no tenemos acceso a agua de calidad, si no tenemos un medio ambiente que nos permita desarrollarnos, no podemos desarrollar perfectamente el derecho a la vida o el derecho a la salud. Y en el fondo, esta falta de acceso al recurso o la restricción de acceso que implican este tipo de desarrollo económico indiscriminado, porque eso es lo que es indiscriminado, no hay forma de regularlo, aparentemente no hay forma de regularlo, significa que tenemos una limitación del acceso al recurso y eso implica que como no tenemos limitación como no tenemos el recurso adecuado, nuestros centros de salud, por ejemplo, el CEFAM en Niebla, tiene momentos en que no tiene agua. ¿Y qué estamos afectando? La salud, y la salud no solo de nosotros como adultos, sino que también de los niños. Entonces hay un impacto importante en la vida en comunidad. Cuando tenemos ese impacto en la vida en comunidad, es obligación del Estado, ojo, del Estado, Poder Judicial, Congreso y Administración, Poder Ejecutivo, y en todos los niveles, de salir en ayuda de las personas. Y para eso, por ejemplo, Daniela lo menciona, y lo menciona espectacular, los instrumentos territoriales de planificación. Son fundamentales, pero son fundamentales porque nos hacen pensar nuestro espacio hacia el futuro. Si la pregunta no es, ¿queremos vivir como en 1850 versus queremos vivir en una super urbe? No, la pregunta es, ¿queremos un desarrollo sostenible, armónico, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos? Para eso, conversemos, apliquemos organización, apliquemos participación ciudadana. Es cierto, para los instrumentos de planificación territorial, por ejemplo, se pide participación ciudadana, pero no sabemos en realidad cómo son esos mecanismos. A nosotros nos han preguntado más o menos cómo es hacer la intervención territorial o no. No que yo recuerde. Hay una modificación que las organizaciones nos enviaron a nosotros, a la Fundación Protección, una modificación del seccional en Niebla respecto de la posibilidad de construir una planta de tratamiento de aguas servidas, muy importante para el desarrollo sanitario de la zona. Y menciona que se hace consulta ciudadana a los vecinos del sector. Y yo me pregunto ahí nada más, ¿cómo hicieron esa encuesta? ¿A quiénes son esos vecinos del sector? Si es para el beneficio de la comunidad de la costa,
¿por qué no se le preguntó a todo el sector Los Molinos Niebla? Estamos en presencia de territorio de comunidades indígenas, territorios ancestrales. Apliquemos el artículo 160, o sea, el convenio 169 de la OIT, hagamos las consultas respectivas. Todo aquí, como vemos, apunta a que necesitamos autoridades proactivas, activas, en un punto en específico, en participación, en preguntarnos. Si ese es el resumen, para que no pase lo que partieron Flavia y Jorge contándonos, que habían informes que carecían de rigurosidad técnica, y pasan y se aprueban. Y si no tenemos esas reglas de apreciación, de bajada del tratado internacional, de los tratados internacionales, vamos a terminar teniendo estas discusiones, estas problemáticas en que salimos a tratar de solucionar algo con puros parches, y a la larga, después probablemente en unos 2 años más nos vamos a volver a encontrar en conversaciones más o menos similares, con más o menos los mismos problemas. Quizás la minería sea el próximo problema, como decía Daniela, en que sencillamente lo que nos falta es justamente una autoridad con perspectiva de derechos humanos, pero no es porque sea una cuestión puramente discursiva. Estamos hablando de que la perspectiva de derechos humanos es una obligación de nuestras autoridades. Es lo que nosotros llamamos, nosotros los que hablamos de este tema, los aburridos del derecho, el control de convencionalidad, que no es otra cosa que llega una autorización de un proyecto, o sea, llega un proyecto inmobiliario y él dice, ah, sí, cumple con la ley interna, está bien, pero esa ley está en contraposición con un tratado internacional. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Qué vale más? No me importa que ahí es aplicar eso. No puedo quitar derechos a las personas argumentando, que yo tenía que ver esta parte. No, hay que abrir la perspectiva. Y ahí es importante la organización y la participación, pero no para cualquier cosa. Como decíamos, y como han expresado todos en realidad de tan buena forma, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género. En el fondo es pensar las comunidades que queremos, no ahora, sino que las comunidades que queremos para los próximos 50, 100 años, ¿sí? Para que nuestros hijos, nietos y bisnietos puedan disfrutar en el fondo de más o menos los mismos beneficios del medio ambiente que nosotros disfrutamos. Eso más o menos uno podría decir desde la perspectiva de derechos humanos. Entenderlo en el siguiente resumen. Hay normas expresas y no se están aplicando cuando deberían aplicarse, y además hay normas internacionales que no se están aplicando. Miren lo que voy a decir: a que cumplan su rol, a que cumplan sus obligaciones. Algo súper sencillo, aparentemente. Bueno, esperemos que este impacto que tiene en este momento esta situación sirva para que no tengan que sufrir lo mismo todas las otras comunidades, no tengan que salir a hacer las denuncias, sino que salgan, que haya más fiscalización, que se refuerce las soluciones. Vladimir decía, proceso de reforestación. Eso es pensar en 30, 50, 100 años. Eso es un enfoque de derechos humanos. Esas son las soluciones que necesitamos. Gracias, Federico, por tu intervención. Quería aprovechar de volver a comentar a quienes nos están viendo que estamos en Capsular.cl en este segundo conversatorio respecto a las amenazas al ecosistema de la costa valdiviana. Quería también señalarles a nuestros panelistas que hay muchas personas mirándonos, particularmente de la costa, y siguiendo de cerca cada una de las intervenciones. Así que saludar a Natalia Ulloa, a Bastián Oñate, quienes nos mandan saludos, y también a ustedes, a Víctor Hugo Montesinos, que dice buena información, Alejandro Carmona, escaseando el agua, a cuidarla, también Alejandra Águila, una destacada dirigente de Moda Costa, grande Fede,
y también Caco, Juan Carlos, Aravena, Laguna Felipe nos señala, faltaría invitar a los futuros candidatos a la alcaldía de Valdivia para saber cuáles son sus visiones sobre el tema, que los vecinos puedan elegir conscientemente a las autoridades. A propósito de lo que ustedes están señalando, qué importante es tener una ciudadanía activa respecto a la defensa de sus propios derechos. Y el espacio está abierto para que dirigentes y dirigentas, organizaciones de todo tipo, podamos organizar conjuntamente diferentes iniciativas para transmitirlas y que podamos llegar a cada día más a diferentes personas. En esa línea, les recuerdo a quienes nos están viendo que este espacio de transmisión con Vladimir, con Daniela, con Flavia, con Jorge y con Federico, busca sencillamente dar cuenta de información y de información técnica, en este caso, en esta segunda patita, sobre lo que está ocurriendo en la costa de Valdivia. Generalmente estas zonas, estos territorios son vulnerados porque también sufren un rezago, un olvido. La semana pasada nos señalaba Daniela Ñanco que también sufren una discriminación por ser zonas también las quenches, por ser zonas de vulneración socioeconómica, y qué cierto es. Así que hemos tomado también este compromiso con llevar esta información de la forma en que podemos y también con el tiempo de cada uno de ustedes. En esta segunda ronda me gustaría a ver si también pueden señalarnos cosas que se les hayan quedado en el tintero y también quizás reforzar o enfocar un poquito en lo que ustedes también han señalado en cada una de sus intervenciones. ¿Qué responsabilidad tienen las instituciones? Vimos anteayer, perdón, a 30 o 40 organizaciones del territorio de la costa llevando un oficio al MIMBU para que solicitara una fiscalización de estos proyectos inmobiliarios. Como señalaba Vladimir, también se llevó hace unas semanas atrás, el 11 de junio, si mal no recuerdo, a la DOH y a la DGA también un oficio para solicitar fiscalización. Asimismo, estas denuncias a la superintendencia. Hay una ciudadanía activa en defensa del agua, preocupada por lo que está ocurriendo. Pero, ¿qué está pasando con las instituciones que tienen por reglamento o por norma estas atribuciones, que tienen este deber también con la ciudadanía? Vladimir señalaba que había pocas personas, había una falta de, como generalmente pasa en los órganos de fiscalización, hay poca gente para fiscalizar, no es probablemente mala voluntad, pero sí hay una perspectiva del Estado en que no se fiscaliza finalmente a este tipo de vulneración, estos proyectos que llegan y a veces tienen problemas con comunidades. Cuénteme, ¿qué es lo que ven, qué es lo que observan estas deficiencias de las institucionalidades? ¿Qué alcance tienen esta institucionalidad? ¿Qué tanto se ha acercado? ¿Cómo observan que ha sido el rol y qué rol deberían cumplir? En tanto ya hay una ciudadanía solicitando que se realicen estas acciones. Quien quiera comenzar o señalarme también o mandar a otro lado la cuestión que se le haya quedado, adelante. ¿Aló? ¿Puedo hacer un alcance al respecto, Nicolás? Adelante, Jorge. Mira, ese comentario que plantea de que a lo mejor no es mala voluntad de los funcionarios públicos, ¿ya? Voy a tomar ese aspecto. Polemice. Polémica. Muy bien. Mira, te voy a dar el siguiente ejemplo, el siguiente caso. Nosotros hemos estado desde marzo, Flavia, con el proyecto PNUD de CONAF, ¿sí? Desde marzo con el proyecto PNUD de CONAF. Y en el marco de ese proyecto, que es un proyecto muy interesante, que en algún minuto lo podemos comentar, acerca de cómo combatir el cambio climático, nos visitaban los funcionarios de CONAF en la oficina de la APR. ¿Ya? Y en ese contexto de estas visitas de supervisión con el proyecto, las máquinas de la inmobiliaria ya habían intervenido el curso del estero ahí en Tres Pinos. ¿Ya? Y metieron máquinas y destruyeron ese estero que está ahí en el puente de la carretera, ¿cierto? Que da a la playa. Y todos los días, y las veces que nos venían a visitar, pasaban por ahí, ya sea de ida o de vuelta. Entonces, yo me preguntaba y me cuestionaba y decía, diablos, son funcionarios de CONAF. CONAF tiene un artículo en el cual, ¿cierto?,
por ley, ellos tienen que fiscalizar la protección de los cauces de estero. Hay un límite por ambos lados, ¿ya? De 10 metros, luego una reserva de 5 metros, que en total de 15 metros por lado y lado. Ahí estamos viendo en la pantalla esa intervención. ¿Qué intervención estamos viendo en la pantalla? Esa es en el sector de Tres Espinos, Perfecto. a la orilla de carretera de Camino Niebla. Perfecto. O sea, ¿Sí? todo el mundo que viene a Niebla pasa y ve esta tremenda intervención que hicieron, que modificaron el cauce. Hoy en día, el estero que ustedes ven está entubado. Se ve el tubo negro ahí. Ese tubo negro que se ve ahí, ese ya lo pusieron, pero sacaron todo lo que había aquí en esta quebrada. Hicieron, si te das cuenta, hay un camino al lado ya y la máquina está trabajando abajo, a vista y paciencia de estos profesionales de CONAF. Uno dice, bueno, son jóvenes. ¿Qué tan jóvenes? 35 años, 40 años, ¿ya? Yo, como profesional, como un personaje que estoy en CONAF, que es una institución que tiene que preservar el bosque nativo, que hay una ley que me dice, oye, nosotros estamos encargados de proteger los esteros, los cursos de agua, y paso de largo hacia Valdivia y vuelvo de nuevo y vuelvo a pasar. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ya? No es falta de conocimiento de las instituciones del problema. No es falta de conocimiento, es falta de compromiso personal. Porque si yo tengo un compromiso personal, si yo estoy en una profesión, si estoy ejerciendo un oficio, me dedico a algo, me dedico también con sentido de vocación. Porque si no tengo vocación, ¿para qué estoy ahí? ¿Para ganar 1 millón, 2 millones de pesos de sueldos mensuales? Cuando estoy viendo que me están destruyendo la naturaleza, tal vez que me pertenece, pero también pertenece a una comunidad. Cuando en el año, no me voy a referir al año, pero durante el gobierno de Frey, hace un par de años atrás, se dijo, vamos a crear la alta dirección pública para dotar a los estamentos administrativos de las mejores competencias profesionales, de tal manera de poder mejorar la eficiencia del aparato público. Ahí están los profesionales. Los profesionales de la DGA están sentados detrás de un escritorio. Los profesionales de la DOH, a vista y paciencia de un informe de INVAR malo, ESAL, que también lo visaron malo, técnicamente malo, donde uno puede discernir y decir, oye, ¿hay un sesgo de corrupción? ¿Está corruptado el sistema? ¿Por qué? Si saben que hay un movimiento acá, ¿por qué tienen que esperar una denuncia de la comunidad, de una persona que diga, oiga, están destruyendo el hábitat? Y no se mueven. Al SMA recién, después de 20, 25 días de recién, estamos estudiando el problema. ¿De qué estamos hablando? Cuando yo debo ser proactivo y salir inmediatamente, porque la ley me lo mandata. Bueno, creo que hay un tema de desidia, creo que hay un tema de falta de compromiso de los funcionarios, creo que hay un tema de falta de cumplimiento del rol que le compete al alto funcionario. Mira, tenemos que ir a la casa de la Seremi del Ministerio de Vivienda, tenemos que ir a su casa a entregarle una denuncia. Tenemos que ir a cada una de las casas de estos funcionarios porque los funcionarios no salen de sus casas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si es un rol, es un compromiso, además es un deber como ser humano. Por allí tiene que partir. ¿Entiendes? Porque hoy día es nuestro deber protegerlo, porque nuestros hijos tienen que vivir. Es para los hijos. ¿Ya? Entonces, cuando no se evalúa bien, cuando no se tiene ese nivel de conciencia, más hoy en día, ¿cierto? La información está al alcance de cada uno y uno puede enterarse y darse por enterado, digamos, de lo grave que es hoy día estar en comunidad y compartiendo recursos que se han vuelto escasos. Es imprescindible, ¿ya?, que por mutuo propio apoyen la preservación del medio ambiente. Sobre todo acá, que la fragilidad de nuestro estero se da porque, oye, nuestros esteros son unos hilos en comparación a otros cursos de agua, unos hilos para alimentar de agua a 7.000 personas, increciendo. Esos hilos no van a engrosarse,
Al contrario, se van a hacer más débiles. No tenemos una cordillera nevada, no existe eso acá. No tenemos nieve en Alto Cotopaxi. La nieve existe en la cordillera de los Andes. Como decían, hoy día hay que dar a conocer a la gente y mostrarle y enseñarle de que el agua que nosotros tomamos no viene de ninguna parte, viene de acá, al lado, arriba, a un costado, en la montaña que está al lado, ¿ya? Y voy a tomar también eso de que los funcionarios públicos, inclusive el alcalde, ¿ya? Como un personero representativo de la comunidad que tiene que gobernar para el 100% de las personas y no para sectores, también debía haberse hecho parte hace rato. Pero ahí está esperando a que le toquen la puerta, le envíen una carta para recién darse por enterado y comunicado. Creo que eso es desidia, creo que eso es ¿cómo llamarle? Falta de interés en el prójimo. Y ética. Una ética y una moral que escasea y se da. Eso creo por el momento. Genial. Flavia, ¿algo que compartir? Sí, bueno, muchísimas cosas que compartir, ¿no? Pero yo creo que Daniela dio muchos ejemplos de, no ejemplos, ¿no? El agua es vida. O sea, sin agua no funciona nada, ¿no es cierto? De partida, en la Constitución hay que cambiar la Constitución y tiene que cambiar lo referente al agua, ¿no es cierto? Yo creo que aquí habría que priorizar los usos del agua, donde el primer uso debería ser un uso para los ecosistemas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que asegurar nuestras cuencas hidrográficas para que se puedan abastecer de agua, para que después esta agua pueda ser entregada, ¿no es cierto? En segundo lugar, se tendría que dejar que esta agua sea de uso para el uso humano, para nosotros. Y después, el excedente que se use, qué sé yo, para la minería, para la industria. Creo de que se tiene que cambiar el paradigma de la prioridad del agua y en primer lugar tienen que estar los ecosistemas. Porque aquí, si bien es cierto, en el caso puntual de niebla, ¿no es cierto? Si nos vamos a quedar sin agua, no solamente va a ser el agua para el ser humano, sino que va a ser para la flora y la fauna, ¿no es cierto? O sea, va a ser, es un desastre que viene para todo. Ahora, también en esto de que estamos inmersos en el cambio climático, con todas las consecuencias habidas y por haber, yo creo que también tenemos que cambiar este paradigma del consumo del agua y hacer un buen uso del consumo del agua. O sea, dejar de lavar el auto, siempre doy ese ejemplo, dejar de lavar el auto con agua potable. Yo creo que la gente, somos muy pocos los que nos sentamos a pensar cuánto es el costo económico que significa potabilizar el agua. Es un costo altísimo potabilizar el agua. Y existen, Valdivia es una de las ciudades más pluviosas de Sudamérica. Y el agüita nos cae gratis del cielo. El agua de lluvia, es un agua de lluvia limpia, que llega aquí, sobre todo en la costa, es muy limpia, ¿no es cierto? Si nosotros empezamos a captar agua de lluvia, por ejemplo, podemos ayudar a disminuir este consumo de agua potable, si la interceptamos antes de que caiga, ¿no es cierto? Y esa agua la podemos usar para lavar el auto, para regar las plantas, pero yo creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de que no se trata de que los APR se vayan a modernizar, qué sé yo, y nos van a llenar de agua, no, porque no van a poder inventar el agua. O sea, la pluviosidad está disminuyendo a pasos agigantados y estos APR de la costa se alimentan de agua de lluvia. O sea, ya Vladimir lo dice, lo dijeron, o sea, nosotros no tenemos la cordillera de los Andes con la nieve. Entonces, cada año es menor esta agua, entonces tenemos que cuidar esta agua,
podemos encontrar soluciones en el corto plazo, como es empezar a captar agua de lluvia, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos salvar los esteros? De hecho, aquí en Niebla, en Los Molinos específicamente, el estero con mayor caudal que cuenta el APR, que tiene la mayor cantidad de derechos de agua, si no me equivoco, está contaminado, está totalmente contaminado por esta sobrepoblación a la orilla del estero, ¿no es cierto?, donde no hay un tratamiento de aguas servidas como corresponde y todo va a parar al estero. Existen hoy en día métodos sustentables, métodos ecológicos, amigables con el medio ambiente para poder disminuir esto, que son las fosas en formas de humedales. Pero también pasa por lo que decía Jorge, ¿no es cierto? Aquí la municipalidad nunca viene a fiscalizar, aquí la gente viene, se instala, construye, una vez que terminó de construir, va a la APR a exigir agua, hace 4 años la DOH prohibió que la APR de Niebla Los Molinos entregara más arranques de agua porque no hay agua, no se puede inventar el agua, pero la gente construye, va a reclamar, y como el agua es un derecho, cuando conviene, porque también dentro de la Constitución, ¿no es cierto?, tenemos una parte que es pública y la otra es privada, demandan a la APR y a la APR después les tiene que dar agua. Y la municipalidad no se hace presente en esto. Entonces también todo esto pasa porque las instituciones públicas se tienen que poner como corresponde. Y lo otro es que tiene que cambiar la Constitución, si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Así con las leyes que tenemos actuales, con esta ley de agua que tenemos. Nueva Constitución de octubre. O sea, sí, nueva Constitución. Porque sí, el agua es vida y tenemos que... Y que mejore la ley de medio ambiente también, ¿verdad? Porque fue modificada en el gobierno de Piñera. A propósito... Vuelvo a reiterar también de que no va a ser fácil. Podemos contar con muy buenos abogados, con Vladimir, con Federico, ¿no es cierto? Pero hoy en día, aprovechando la cosa de la pandemia, estas inmobiliarias están trabajando, pero yo creo que las 24 horas, o sea, todos los días están subiendo camiones hacia la cordillera. Así es. Entonces, cuando llegue el momento de que los puedan sancionar, el daño ya va a estar hecho. Lo están haciendo. Entonces, hay que agilizar esto para que se paren las obras ya. Y yo, que no piense, aquí hay una cosa que Daniela lo mencionó, que es aquí tenemos que trabajar con el manejo integrado de cuenca, con el manejo integrado sustentable de cuenca, que en el fondo se resume a vivir de manera armoniosa dentro de la cuenca. Todos podemos vivir dentro de la cuenca, ¿no es cierto? Pero respetando las normas, priorizando, preservando el agua y el bosque. Si no se trata de que nadie se venga a construir y la cuestión, no. Se trata de que hay que hacerlo de manera respetuosa, respetando el medio ambiente y respetándonos a nosotros como seres humanos. En equilibrio. En equilibrio. A lo que voy yo con esto es que mientras nos ponemos a esperar de que las instancias a las cuales hemos apelado, ¿no es cierto?, se pronuncien, va a pasar tiempo. Aquí tenemos que actuar, aquí todos tenemos que unirnos, la costa, todas sus organizaciones, todo tipo de vecinos, porque nos vamos a tener que manifestar y exigir. Porque si no, no van a... ¡Únanse al Modo Costa! A propósito de todo lo que estamos conversando, y antes de darle la palabra a Vladimir, Daniela y Federico, les quiero comentar que el tema también ha generado algunas cosas, comentarios en redes sociales. Víctor Hugo dice, indolencia de los funcionarios públicos. Blanca dice, muy buenas intervenciones. El comité de APR Niebla Los Molinos, a pesar de la enorme polémica que ha generado el tema de las inmobiliarias, ninguna autoridad se ha hecho presente en la costa, como para reforzar ese tema. Carolina Súa, justamente no pueden trasladar sus obligaciones como funcionarios públicos a la comunidad. La ley los mandata a supervisar y fiscalizar estos temas. De no hacerlo, incurren en responsabilidades de distintas índoles. Y también, bueno, Natalia también dice, así es. Así que bueno, siguen los comentarios en redes sociales y dejo a Vladimir, Daniela o Federico para que se puedan sumar también respecto a lo que estamos hablando sobre el rol del Estado. Estos funcionarios responden al Estado, el Estado tiene deberes también con la ciudadanía y estamos hablando no de un semáforo, que los semáforos son importantes, estamos hablando del agua en la costa valdiviana.
que se está viendo amenazada, no solo por proyectos inmobiliarios de acuerdo a las denuncias de vecinos y vecinas, sino también desregulación, planos, digamos algo así como falta de voluntad de las autoridades, de los funcionarios también. Así que Daniela, Vladimir o Federico, abierto el micrófono para que nos puedan también compartir sus miradas. Vladimir. Sí, mira, yo creo que lo que ocurre es que lo que no hay que perder de vista es que acá nosotros tenemos un modelo neoliberal que ha buscado siempre el Estado como un Estado mínimo, ¿ya? Y este Estado mínimo se traduce en que de partida poco funcionario, poca regla muchas veces. Ahora, en otras materias hay legislación. Por ejemplo, para restaurar cuencas hídricas Chile tiene legislación. Pues está la Ley de Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, la Ley 20.283, que contempla mecanismos de incentivo para plantar con bosque nativo, especialmente para recuperar zonas que están degradadas. Existe del año 31, la ley de bosque del año 31 establece restricciones para la corta de árboles o arbustos nativos a menos de 200 metros de los manantiales, o 400 metros cuando es pendiente, y la corta en pendiente de más de 40 grados. Incluso hay una figura penal ahí, pero lamentablemente, históricamente, nunca se ha fiscalizado adecuadamente esa normativa, primero por temas geográficos, luego por falta de voluntad, por diferentes razones, pero a partir de los años 80, nosotros nos dotamos de se le impuso a Chile a partir de la dictadura un modelo neoliberal con un Estado neoliberal, y la mirada hacia el Estado es la de Estado mínimo, ¿ya? Y por tanto, ¿eso cómo se suple? Mediante equipos más fortalecidos. Por ejemplo, la Superintendencia del Medio Ambiente tiene que duplicar o triplicar su planta personal para poder tener más fiscalizadores que puedan salir a terreno a fiscalizar adecuadamente. Y también tener normas más potentes. Sin embargo, hoy día el reglamento de la ley 19.300 y la misma ley tienen mecanismos, con todas sus limitaciones tienen. Ahora, la prevención que existe hoy día es en el marco, y ojo que ahí nos pueden meter de gato por liebre. Ahora en estos planes de reactivación económica, lo más probable es que vayan a plantear la idea, y una cosa dice, desburocratizar la ley 19.300, o eliminar barreras ambientales, o facilitar el desarrollo de proyectos. Eso claramente fortalece este Estado neoliberal que limita o que debilita la intervención del Estado. Entonces, a mí me llama la atención cuando en las marchas del año 2011 para acá, lo que pueblo está cansado de las leyes del Estado. Y yo siempre decía, no, pues debe estar cansado de la aplicación de las leyes del mercado. Eso, para mí que soy viejo y soy un viejo marxista, yo entiendo así las cosas. O sea, acá el problema en Chile es que el Estado es muy débil porque se han creado las condiciones para el desarrollo de proyectos. Y todo se ve como un nicho de negocio en Chile, todo, incluyendo el suelo. Entonces lo que pasa hoy día con las inmobiliarias es que si tienes un paño de terreno libre que no va a estar, que puede ser destinado a venta de terrenos para poder, se va a hacer. ¿Y por qué ocurre eso? Porque simplemente el precio de la vivienda es tan caro en Chile que la gente busca lugares más baratos donde vivir y va a comprar esos terrenos y los bancos les van a prestar porque si se crea movimiento financiero. O sea, en definitiva, cuando todo se transforma en un elemento comerciable y por tanto el mercado es el único asignador de recursos, crea conductas antisociales que crea y lleva eso a la desintegración social. El libro que estoy leyendo ahora, que es La Gran Transformación de Carl Polanyi, que lo recomiendo, de hecho lo recomendé en redes sociales, establece claramente eso. O sea, cuando tú todo lo transformas en algo comerciable, privatizas todas las relaciones sociales y solo ves el interés meramente pecuniario, llevas a la desintegración social, que es lo que está ocurriendo hoy día. O sea, ¿qué otra cosa es sino el control del narcotráfico de vastos sectores de la ciudad, la transformación del producto de mercado de todos los elementos del medio ambiente? No más que eso. Entonces yo creo que también no hay que perder de vista que es la aplicación a tabla rasa de un modelo neoliberal lo que genera las condiciones para este tipo de situaciones y abusos. Creo que por ahí hay que también meterle mano y para entender los fenómenos. Interesante el marco que nos plantea Vladimir, ese neoliberalismo que está tan impugnado cada día y cada año que pasa. Federico y Daniela, ¿algo que quisieran compartir en relación a... Yo quiero como comentar nada más que un poco lo que expresó Jorge y lo que ahora recalca un poco Vladimir. Hay que entender que la institucionalidad ambiental hoy está dividida en millones de partes. De hecho, que el Ministerio del Medio Ambiente recién se haya creado en el 2010, dice de relación con que el medio ambiente nunca ha sido un tema relevante para el Estado, y eso tiene que ver porque obviamente tenemos un marco neoliberal y que efectivamente de dónde sacamos todos los recursos para tener una actividad económica es de la naturaleza. Entonces, regularla efectivamente va en contra de
los poderes económicos que hoy día nos regulan, y fiscalizar justamente también va en contra de la actividad económica. Entonces, cuando una tiene un problema ambiental como el que estamos viviendo ahora, no sabe a cuál de todos los servicios públicos ir a presentar la denuncia, primero que todo. Entonces, te desgastas mucho teniendo que leer leyes, reglamentos, después la aplicación de esos reglamentos, que cada servicio público tiene una bajada interna, digamos, de cómo aplicar cada reglamento, ¿cierto? Entonces, finalmente la ciudadanía tiene que ponerse a estudiar mucha información para poder llegar a buen puerto con las denuncias. De hecho, nos ha pasado como organizaciones acá en la costa que estas denuncias no partieron ahora este año, partieron el año pasado, pero resulta que por X razón algunos de los protocolos no los cumplimos, y no importó la denuncia, importó el protocolo. Y hoy día las organizaciones no tienen gente, no tienen recursos para estar pagando a profesionales que estudien la materia y que estén dedicando su tiempo a hacer estas denuncias, a perseguirlas, a hacerlas bien, correctamente, porque cuando uno se mete a la institucionalidad tiene que estudiar mucho para poder comprender cómo funcionan. Entonces es un desgaste terrible cuando una organización quiere denunciar algún tipo de problemática en el territorio. Entonces, hoy día yo me alegro mucho que las personas que han podido estudiar un poco más el tema técnicamente estén trabajando dentro de las organizaciones y no se marginen en su vida individualista, que también lo pregona, ¿cierto?, el modelo neoliberal, y que efectivamente hoy día estemos trabajando con las organizaciones, porque eso facilita mucho las cosas. Este tipo de intervenciones como la de la inmobiliaria han ocurrido a lo largo de todas nuestras vidas, pero las organizaciones muchas veces no tenían la expertise para llegar y denunciar. Y hoy día efectivamente los servicios públicos no están acostumbrados a que hayamos personas técnicas asesorando a las organizaciones y que vayan a hacer este tipo de denuncias con informes contundentes y con abogado detrás, ¿cierto? Molesta mucho dentro de la institucionalidad cuando aparece alguna organización que está potente con el tema y que sabe cuáles son las atribuciones que tiene el servicio público, y muchas veces uno le dice, oye, esto es un notable abandono de deberes, por esto, por lo otro. Eso molesta mucho a las autoridades, y yo creo que tenemos que seguir en esa senda. En ese sentido, hoy día tenemos varias autoridades que no están haciéndose cargo de nuestra problemática, y la respuesta es, no, es que a mí no me ha llegado la carta específica que me diga tengo que cumplir mi rol. Y en ese sentido el llamado es a las personas que efectivamente hoy día tienen un cargo político y que no necesariamente son solo funcionarios públicos, sino que también tienen un rol político, es que no esperen que la ciudadanía vaya a su puerta con una contundente informe diciéndole esto está ocurriendo en el territorio, sino que tengan un rol activo, porque lamentablemente si no les va a pasar la cuenta en las próximas elecciones, y ojalá que les pase la cuenta, porque efectivamente han estado demasiado flojos en el rol político que tienen que cumplir, intendente, gobernador, en este caso, los seremis que están dentro de las distintas carteras, MIMBU, Seremi Medio Ambiente. Por más que nosotros no hayamos ido a tocar sus puertas, nos han leído por la prensa, seguramente se enteraron incluso de las acciones legales que hubieron contra los dirigentes, incluso contra ti, Nicolás. No creo que estén ajenos a lo que está pasando. Hoy día el rol técnico que estamos cumpliendo varios de los profesionales que estamos incluso en este panel, no estamos recibiendo ningún sueldo, y no lo vamos a recibir porque técnicamente, o sea, éticamente no lo queremos. Estamos trabajando porque es nuestro territorio, lo queremos y vamos a seguir trabajando por ello, pero a ellos sí se les está pagando un sueldo que es de cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces que cumplan con ese rol, porque al menos yo voy a seguir prestando todas las asesorías que se requieran para que las organizaciones sigan denunciando, porque lamentablemente, como dice Vladimir, el Estado está lo suficientemente pequeño. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que ser responsables nomás en nuestra accionar para colaborar a que este tipo de cosas no sigan ocurriendo. Eso. Federico, muchas gracias, Daniela. Federico, sí, voy a tomar nuevamente lo que dijo Daniela, un poquito lo que partieron diciendo Flavio y Jorge.
y sobre todo lo que terminó diciendo Daniela, que todos los funcionarios, todas las autoridades, todos aquellos que tienen algo que decir en estas situaciones, sí, están atentos. Y sí, es verdad, no es necesario que les llegue una carta, una orden de algún superior, ni nada de eso. Ellos tienen, como bien dijimos antes, tienen responsabilidad, y no solo una responsabilidad funcionaria de que le puedan hacer algún sumario o alguna responsabilidad penal, como mencionaba Vladimir. Ojo que aquí también ellos, por su especial cargo, también pueden hacer incurrir en responsabilidad al Estado completo, a Chile completo, en responsabilidad internacional. Y es algo que la sociedad, las distintas organizaciones que han habido a lo largo de los últimos años en Chile han ido aprendiendo cada vez más cómo funciona esta dinámica de responsabilidad internacional. ¿Es más lenta? Sí, es más lenta, pero genera algo que, a ver, el ejemplo que siempre damos nosotros es que la ley de transparencia que tenemos es producto de que se llevó al Estado de Chile a las cortes internacionales porque no quería entregar información. Algo que es súper básico, la información que tiene el Estado respecto de proyectos, respecto de cuestiones que están solicitándose, de proyectos de ley, de reglamentos, de lo que sea. Entonces eso puede generar una responsabilidad internacional. Es nuestro deber organizarnos y es nuestro deber eh, salir a reclamar por todos los espacios. Es verdad también, como dice Vladimir, que nos han educado, al menos a mi generación, nos educaron en el individualismo, pero nos dimos cuenta en este último casi año completo, en los últimos meses, 8 meses, 10 meses, nos dimos cuenta de que a todos nos molestaba que nos hayan educado de esa forma y salimos y nos encontramos y nos dimos cuenta de que juntos podemos presionar y crecer y obligarlos a trabajar, obligarlos a cumplir su rol. Y eso es fundamental, pues estamos atentos. Un claro ejemplo de eso es que hoy, ustedes saben, esta semana tuvo que haber salido el reglamento de la ley de humedales, pero se postergó para la próxima semana, el 30 de julio. Y ahí está nuevamente lo que decía Flavia, Vladimir, el abandono hacia lo que representa el medio ambiente. Pero estamos todos de acuerdo que el medio ambiente es la base. Si no tenemos un medio ambiente sano, ¿cómo vamos a estar sanos nosotros? ¿Cómo vamos a disfrutar de nuestra salud, de nuestra vida? ¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos? Es la base, es fundamental. Lo bueno es que cada vez nos estamos organizando, cada vez habemos más personas dispuestas a ponernos a disposición de los requerimientos de las comunidades. Y quiero aprovechar de ser, por último, una voz de alerta para quien toque decidir. En la zona de la costa hay comunidades indígenas, comunidades mapuche dasquenche, donde es importante escuchar su voz. Y no solo es importante, es obligación del Estado de Chile consultarles a ellos respecto de cualquier instrumento de planificación, cualquier proyecto de inversión que se haga, es fundamental. Si ello no ocurre, nuevamente, el Estado de Chile incurre en responsabilidad internacional porque es una obligación que tomamos con el convenio 169 de la OIT. Además de que podemos hablar otras horas o 2 horas sobre otro montón de obligaciones que tenemos, pero que no están cumpliendo, con niños, con mujeres. Pero como ven aquí, lo importante es que pongamos la voz de alerta. Como bien dice Daniela, no es necesario que le hayamos ido a tocar la puerta. Están al tanto y saben su responsabilidad. Ahora, que sepan que también podemos organizarnos y podemos llevar esto hasta donde haya que llegar para que el Estado nos cumpla. Si no estamos pidiendo nada más que un mínimo. El mínimo
social básico para desarrollarnos, para poder llevar una vida digna. Si es eso, nada más que eso. Gracias, Federico Esparza, de Fundación Protección, abogado de Fundación Protección. Estamos terminando este panel. Nicolás, Sí. un avisito. Se viene la caravana hacia Valdivia. Ojo, noticia. Se está organizando la caravana para marchar hacia Valdivia. Perfecto. A denunciar las inmobiliarias. ¿De Modacosta? Modacosta, No, todo Modacosta. Toda la costa, toda la costa. Toda la costa, la caravana. ¿Hay fecha? Está en estudio pronto. todavía. Perfecto. Estamos haciendo las pancartas y los lienzos. Quería simplemente darle las gracias a cada uno de ustedes, a Flavia, a Jorge, a Vladimir, a Daniela y a Federico, no solo por el tiempo que se dieron, no por esta hora y media simplemente, sino por su trabajo que se ve reflejado en sus intervenciones y también en el trabajo que está realizando las organizaciones y que obviamente se han basado en gran parte también en el trabajo que están haciendo ustedes, sin desmerecer a los dirigentes, pero qué importante es lo que señalaba Daniela y Federico respecto a que hayan profesionales también aquí, porque se nota el ñeque de esas palabras cuando tienen ese soporte. Quería también leer el último comentario que nos realizó Melissa Toro, que también es vecina de la costa de Valdivia. Hay que proteger la selva valdiviana, sus especies. Es bueno hacer una mesa ciudadana para mitigar el impacto ambiental que tiene una conurbación. Quizás zonificar el cordón verde importante, bosque nativo que tenga figura de parque o reserva para asegurar la vida de los esteros y cuencas. Y también sea un lugar que acopie agua lluvia y lugar de esparcimiento para la comunidad de la costa. Lo habla probablemente desde su visión también como arquitecta. Gracias por el comentario, Melissa. Dice también que no se puede esperar nada del Estado, solo podemos actuar organizándonos como comunidad costera y tener propuestas de cómo se quiere habitar. Interesante comentario a partir de lo que estamos mencionando. Yo ya no les quiero quitar más tiempo, solo les quiero agradecer. Flavia, bueno, y también le abro la palabra también como comentarios finales y llamados a la acción e invitaciones que quieran realizar. Flavia. Que quisiera rescatar lo que dijo Federico, dos cosas importantes en relación a que tenemos que vivir en un ambiente y en un ecosistema sano. Bueno, mientras siga imperando esta política, ¿no es cierto?, neoliberal, es difícil, porque el medio ambiente es el combustible para el capitalismo. Entonces, si no se cambia ese paradigma, no se va a poder llevar a cabo. Y lo otro que quisiera rescatar, lo que dijo también Federico, las comunidades mapuches, las quenche que tenemos acá en la zona. Son ellos los que respetan, ¿no es cierto?, mucho más que el individuo común, digamos, la vida. Y por eso yo puse acá atrás el letrero, yo no sé si lo alcanzan a ver, pero nuestro hermano mapuche, me quedé trabada, Celestino Córdoba, lleva 82 días de huelga de hambre. Y en los medios sociales, digamos, de la prensa del Estado, no sale nada. Bueno, Estado, no sé si se le puede llamar Estado, ¿no? Entonces, llamo también que no solamente defendamos nuestras cuencas hidrográficas, el bosque, sino que también tenemos que defender la vida de nuestros hermanos mapuches. Eso. Recordando a Celestino Córdoba y a su huelga de hambre y seca también que empezó hace días. Gracias, Flavia. Está en peligro su vida. Está en peligro de muerte. Dejo abierto para que hagan una invitación o llamado de acción o para que cerremos este panel, Vladimir, Daniela o Federico. Solo despedirnos y bueno, vamos a seguir trabajando en estos temas y siempre atentos a informar y disponibles para lo que se requiera. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Vladimir. Por mi parte, igual que Vladimir, siempre disponible a colaborar y un llamado a los otros APRs que tal vez hoy día no están viviendo el problema, que no son Niebla Los Molinos, ni Tres Espinos, etcétera, a que también se hagan parte de esta problemática y que tomen conciencia de que su rol va más allá de llevar solamente el agua a nuestras casas. Y le digo a los APRs porque son la organización que tiene ese deber, digamos, y a todo el resto de la comunidad también, no porque hoy día el agua esté corriendo limpiecita, transparente, rica en nuestra casa, significa que no tenemos el problema. Que
que tomemos conciencia todos y que seamos parte de nuestra organización. No dejemos a nuestros dirigentes tampoco solos. Hoy día falta más apoyo técnico, pero apoyo también social y de toda índole. En el fondo tenemos que ser todos activistas en este tema, porque sin agua, como dice Flavia, no se puede vivir. Por lo tanto, hoy día el rol es fundamental que los APRs comiencen a administrar el agua a largo plazo, ya no solamente pensando en cuántos litros por segundo tengo hoy día, porque es probable que mañana no tengamos ni una gota de agua, y ahí las lamentaciones ya van a ser muy tarde. Así que un llamado, cualquier cosa, estoy disponible a colaborar en lo que sea técnicamente a esos APRs o a esas organizaciones que lo requieran. Eso. Gracias, Daniela. Bueno, yo muchas gracias, Nicolás, por la invitación a participar, a poder conversar, a poder escuchar a mis compañeros de panel. Muy ricas las intervenciones de ellos. Nosotros desde Fundación Protección siempre estamos disponibles para trabajar en todo lo que sea necesario, justamente para la promoción y difusión de los derechos humanos, porque creemos que desde una pequeña solución para un hecho puntual genera un efecto mariposa que puede significar muchas cosas. Y cerrar solamente diciendo, bueno, dos cosas, una más seria que la otra. Organizarnos, esa es la solución, organizarnos y salir a exigir que nos escuchen y que nos dejen participar, porque de esa forma podemos influir. Las leyes y los organismos del Estado siempre van atrás de la sociedad. La sociedad siempre avanza mucho más rápido. Entonces nosotros tenemos que ir arrastrando al Estado. Entonces por eso tenemos que organizarnos y exigirles que tengan esa visión pro derechos humanos, pro cuidado del medio ambiente, una visión con enfoque de género, para que tener instrumentos de planificación territorial acorde con las necesidades de las distintas comunidades. Y ya en un poquito más distendido y no tan serio, me pidió mi primo que lo salude Gonzalo, para que vea que estamos en vivo, para que no está grabado. Muchas gracias, Daniel, Federico, Daniela, Vladimir, Flavia y Jorge. Será hasta una próxima aquí en Capsular.cl. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.